Hola a todos, yo soy Carlos Carranza y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Cueva de Charles. Para el vídeo de hoy he querido retomar un book tag que hice pues hace como 5 años cuando yo empecé con todo esto de YouTube. Y bueno, la verdad es que viendo los vídeos de aquella época pues ya no me siento muy representado con aquello. Entonces he querido hacerlo de nuevo para dar nuevas respuestas y una nueva visión también a las preguntas. Se trataba del book tag Los derechos del lector, en el que trataba de relacionar un libro con cada uno de los derechos del lector que proponía Daniel Pennac en su libro como una novela. Como sabéis, Daniel Pennac escribió este libro como una novela y en él intentaba dar solución al problema de la lectura entre los jóvenes. En él intentaba dar su visión y sus ideas sobre cómo se debería abordar el hecho de suscitar interés a los jóvenes hacia la lectura. Y en este libro en el que daba sus ideas y exponía también pues, su experiencia a la hora de suscitar el interés por la lectura hacia los adolescentes, incluía también esos 10 derechos del lector. 10 derechos fundamentales y que parecen obvios, pero que a veces no conseguimos ni aplicar para nosotros mismos, pero que en su opinión todo lector debería tener siempre presente, y a partir de estos derechos es como se debería intentar promover el interés por la lectura hacia los adolescentes. Y como os decía, ya hice este vídeo hace tiempo, pero las respuestas pues ya no me representan mucho, incluso las preguntas las he variado un poco porque ya os digo que han pasado como 5 o 6 años desde que hice ese vídeo, y ahora creo que podría dar otras respuestas. He leído más desde entonces y me apetecía rehacer este vídeo y animaros también, si tenéis un canal de Booktube o un blog o lo que queráis, a hacerlo también. Ya en su momento lo hizo mucha gente, pero considero que es un book tag que puede variar mucho con el paso de los años. Así que vamos allá. El primer derecho del lector es el derecho a no leer. Como derecho fundamental dentro de, pues eso, el hábito de la lectura, Daniel Pennac considera que si no te apetece leer, pues no tienes por qué leer, no tiene que ser una obligación. Si te apetece ver una película, aunque no hayas leído el libro en el que se basa, y ni siquiera tienes intención de leerte el libro, pues puedes ver la película y ya está. Si no te apetece leer, te apetece hacer cualquier otra cosa, pues no pasa nada. Y para este derecho vamos a elegir un libro que no hayamos leído, pero cuya adaptación cinematográfica sí que hayamos visto y nos haya gustado. En este caso yo voy a elegir Llámame por tu nombre o Call Me by Your Name de André Aciman. Vi la película cuando salió, cuando fue pues el boom de la película, sin conocer todavía el libro. La vi y me gustó bastante la historia y la forma en la que estaba hecha, pero no me había leído el libro. Y tampoco me llamaba mucho la atención el libro, pero bueno, aún así intenté darle la oportunidad, intenté leerlo y creo que no pasé de la segunda página porque no me gustaba, no me terminaba de convencer cómo estaba escrito, no me gustaba, pues no sé, veía mucha floritura y mucha pomposidad en la forma de escribir del autor, que tal vez era también lo que buscaba para representar pues ese amor adolescente, ese primer amor entre él y Oliver. Pero a mí en ese momento no me convencía. La película pues después la he visto varias veces porque la pusieron en Netflix, pero ya os digo, el libro ni lo leí, ni de momento tengo interés en leerlo. De hecho ahora va a salir la segunda parte y no sé si me animaré otra vez a intentar leer el libro para leer la segunda parte o si directamente esperaré a que hagan la segunda parte de la película. El segundo derecho es el derecho a saltarse páginas. Este derecho se basa pues eso, en la idea de romper con la forma habitual de leer un libro de principio a fin. Lo hacemos con muchas cosas, lo hacemos con la televisión, hacemos zapping, lo hacemos cuando estamos leyendo cosas en internet, vas de una página a la otra a lo mejor sin terminar de leerlo todo, leyendo solo lo que te interesa. Lo hacemos a lo mejor también con libros de poesía, al ser textos cortos pues vamos pues leyendo las poesías que nos interesan. Pero ¿por qué no hacerlo también con las novelas? ¿Por qué no hacerlo con todos los libros? Pues si solo nos interesan ciertas partes o nos apetece saltarnos fragmentos o partes que nos resulten muy aburridas, ¿por qué leerlo todo? Entonces, para este derecho vamos a buscar un libro que hayas leído buscando solo lo que te interesaba. Y en este caso he elegido Como desees de Cary Elwes. Es el actor que interpretaba al hombre de negro en la película La princesa prometida y sacó el año pasado este libro de sus memorias del rodaje de la película. Y bueno, como desde siempre ha sido una de mis películas favoritas y también uno de mis libros favoritos, por cierto, en cuanto salió el libro me lo tuve que comprar. Pero no lo he leído entero. Sí que quiero leerlo de la forma tradicional, aunque sea un poco contradictorio con esta pregunta, pero en su momento solo lo leí pues buscando lo que me interesaba o leyendo pues las anécdotas sueltas que van apareciendo o buscando las fotos del rodaje, que también está lleno de fotos, porque al ser también un libro de memorias y un libro de anécdotas pues vas buscando lo que más te interesa o lo que más, pues no sé, lo que más salseo tiene. El tercer derecho es el derecho a no terminar un libro. Estamos volviendo a hablar otra vez sobre la lectura placentera. Si tú lees por placer,
como en la anterior pregunta te saltabas lo que te aburría, pues en esta pregunta, si tú lees por placer y un libro no te está terminando de gustar, te está aburriendo o simplemente sientes que no es tu momento para leer ese libro, ¿por qué terminarlo? Así que para este derecho vamos a elegir un libro que hayamos dejado a medias. Y yo en este caso he elegido Un mundo feliz de Aldous Huxley. Lo dejé a medias, lo terminaré en algún momento, supongo, pero en el momento en que lo empecé me estaba gustando, pero no sé, de repente lo dejé y empecé a leer otras cosas. Y ahí lo tengo a medias y lo empecé como pues hace 2 años o así. Entonces puede que sea uno de esos libros que en el momento en que lo cogí pues no era para mí, no era lo que estaba buscando, no era lo que me apetecía leer, y no tuve ningún pudor en dejarlo y seguir leyendo otras cosas e ir acumulando encima de él otros libros que me iba leyendo. Y como os digo, sí que me estaba gustando la forma en la que estaba escrito y la historia que estaba contando, por lo cual sí que tengo ganas de terminarlo, pero a la vez me estaba costando un poco leerlo, no me estaba sintiendo del todo cómodo o no me estaba terminando de aportar nada a la lectura de este libro. Entonces preferí dejarlo para un momento en el que me apeteciera más, para leerlo con más ganas. Y como os digo, que me estaba gustando en realidad, pues poder disfrutarlo al 100%. El cuarto derecho es el derecho a releer. Hay libros que te encantan, que quieres volver a sentir lo que sentiste al leer ese libro, o incluso que ganan con una segunda relectura, o con el paso del tiempo, o con tu propio cambio. Que lo vuelves a leer años después de haberlo leído, a lo mejor lo has leído en tu adolescencia y lo vuelves a leer un poco más mayor, y te encuentras un libro totalmente diferente a lo que recordabas, pero simplemente lo que has cambiado eres tú y tu percepción hacia ese libro. Entonces, cómo no, para este derecho vamos a buscar un libro que hayamos leído varias veces, y en mi caso sería Frankenstein de Mary Shelley. Lo he leído como unas 3 veces y en momentos muy distintos de mi vida. Lo leí pues eso como muy joven, después lo leí como en la universidad y lo volví a leer como hace 2 años. Y algo que me pasa con este libro es lo que os decía, que en cada lectura, como ha sido en momentos muy distintos de mi vida, lo he visto de forma distinta. No sé, ha cambiado mi percepción de las cosas a lo mejor, y en cada lectura he visto una cosa diferente en este libro. He tenido una percepción distinta en este libro. El quinto derecho es el derecho a leer cualquier cosa. Este derecho va sobre prejuicios. Hay libros que a unas personas les va a encantar, incluso les va a cambiar la vida, y esos mismos libros a otras personas les van a parecer una soberana mierda. Cada uno puede leer lo que le dé la gana sin ningún prejuicio y no pasa nada. Entonces, para este derecho vamos a buscar un libro que o no tenga muy buena reputación y a ti te haya encantado, o tenga muy buena reputación y tú lo hayas odiado. En este caso he elegido Los cuerpos de la habitación roja de Íñigo Aguas. Ya subí una reseña al canal que os la dejaré por ahí arriba para que la podáis ver. Y el caso es que cuando salió yo vi muchas muy buenas críticas de este libro. Incluso después de leerlo me puse a leer algunas críticas y había gente que lo consideraba pues casi como su libro favorito, un libro que le había marcado mucho, que le había cambiado la vida, pero a mí la verdad es que no me gustó nada. De hecho es que acabé hasta enfadado leyendo este libro porque no me gustaba nada la visión que daba de la homosexualidad o la visión que daba de las relaciones tóxicas. Esa romantización de las relaciones tóxicas no termina de ser algo que a mí me guste leer. El sexto derecho es el derecho al bobarismo, o la enfermedad de transmisión textual. Este derecho habla sobre todos esos placeres que nos produce la lectura, pero que no tienen absolutamente nada que ver con el hecho de leer. Por ejemplo, cuando nos gusta mucho la saga de libros de Harry Potter y nos produce muchísimo placer el hecho de comprarnos todo tipo de merchandising alrededor de esa saga. O por ejemplo, cuando vemos un libro muy bonito en una librería y nos lo compramos solo por lo bonito que es, después ni lo leemos, lo tenemos en la estantería y queda muy bonito, pero lo hemos comprado solo por placer. Entonces, para este derecho vamos a buscar un libro que hayamos comprado por puro placer, aunque después ni lo hayamos leído. Y yo he elegido, como no, La sed de Paula Bonet. Puede que sea uno de los libros más caros que tengo en mis estanterías y uno de esos que todavía no he leído. Pero desde luego también es uno de los más bonitos que hay. Si no conocéis a Paula Bonet, que lo dudo, pero bueno, es una ilustradora que también publica varios libros y bueno, pues tiene unas ilustraciones súper bonitas y una técnica de ilustración que ella misma va variando y va madurando, y la verdad es que es muy recomendable como ilustradora, pero sus libros también son muy interesantes. Por dentro es súper bonito, las ilustraciones que tiene, o sea, es que es una preciosidad. Lo que pasa es que todavía no lo he leído. El séptimo derecho es el derecho a leer en cualquier lugar. Todos tenemos ese lugar idílico para leer, pues en una butaca muy cómoda, con una mantita, una chimenea, en invierno, o yo qué sé, o en la cama. Estamos acostumbrados a leer en la cama porque es un sitio muy cómodo. Pero bueno, al final cualquier lugar es apto para leer. O
Sobre todo ahora con los libros electrónicos, incluso puedes leer en el móvil, pues se hace muchísimo más fácil leer en cualquier parte. Yo incluso, ahora como estamos en cuarentena y bueno, hubo un momento que por ejemplo para ir a correos tenías que hacer mucha cola y yo tenía que ir a correos y estuve en la cola de correos leyendo, que era cuando estaba leyéndome una columna de Fuego y ahí estaba yo en la cola de correos que me pegué una hora ahí con mi tocho en la mano. Pero bueno, yo al final sí que tengo bastante claro que cualquier lugar es propicio para leer. Siempre suelo llevar un libro en mi mochila, aunque no lo saque, o yo qué sé, cuando viajo siempre llevo un libro en la maleta, aunque luego no lo saque, pero siempre lo llevo porque sé que cualquier lugar o cualquier momento puede ser bueno para leer un libro. Entonces, para esta pregunta, pues eso, vamos a elegir ese lugar extraño o peligroso en el que alguna vez hemos leído. Ya os contaba, pues eso, que yo he leído en la cola de correos, pero como lugar peligroso, creo que desde que estoy en Madrid, el metro es uno de esos lugares en los que ya he tomado el hábito de leer siempre, pero a veces es un auténtico peligro. O bien porque tienes una persona aquí y otra aquí y tú estás leyendo y porque estás muy enganchado, pero en realidad es súper incómodo. O bien porque a veces estás tan inmerso en la lectura que no te agarras o lo que sea, y es que es hasta peligroso por esos frenazos que pega el metro a veces, o esas curvas. Para mí es uno de esos lugares en los que más rápido he cogido el hábito de la lectura y que muchísima gente lo tiene, porque en el metro de Madrid hay mucha gente leyendo, pero a la vez me parece un sitio súper incómodo y súper peligroso. El octavo derecho es el derecho a ojear. Los que tenemos muchos libros en nuestra casa, tenemos muchos libros en nuestras estanterías o vamos mucho a bibliotecas o librerías, estamos constantemente sacando libros, leyendo un trocito, dejándolos. Es algo habitual. Sería distinto a lo que decíamos antes de leer solo lo interesante, porque en aquel caso sería pues más bien tener un libro delante y saltarnos lo que no nos apetece leer. En este caso sería más bien pues eso, libros que sistemáticamente solamos ojear, solamos mirar un poco y dejar otra vez en la estantería. Entonces, para este derecho vamos a buscar un libro que ojees constantemente. Y uno de los libros que más ojeo o más me gusta ojear es el libro de Gloria Fuertes, Antología de Poemas y Vida, editado por Blackie Books. Es un libro tan guay y lo tengo tan marcado con las cosas que me gustan. Y no sé, es que Gloria Fuertes pues es tan maravillosa que me encanta de vez en cuando pues sacarlo, leer alguna poesía y volverlo a dejar. Además, este libro que está lleno de fotos, de anécdotas, de poesías, de cuentos, incluso de viñetas, pues es un libro muy propicio para ojear. En su momento lo leí del tirón porque me encantó y es uno de esos libros que es que lo tengo hasta manoseado, lo tengo ya desgastado de tanto que lo he ojeado. Y ya que estoy, pues os voy a leer algo. Hay un dolor colgando del techo de mi alcoba. Hay un guante sin mano y un revólver dispuesto. Hay una exactitud en la aguja del pino, y en icono viejo llora la Virgen Madre. Todo esto sucede porque estamos cansados, la vida no nos gusta y seguimos inertes. A lo mejor venimos para ser algo raro, y a lo peor nos vamos sin haber hecho nada. Vienen los gatos flacos, con lujurias en boca, cantando eso que cantan a los pies de la urna, y salen los espíritus debajo de la cama. El noveno derecho es el derecho a leer en voz alta. La lectura en voz alta está muy relacionada con la infancia, seguramente, con esos padres leyéndole un cuento a su hijo, también con la escuela, con, pues eso, leer en voz alta en clase, con el estudio. Y yo cuando hice el book tag que os decía hace 5 años, pues relacioné directamente este derecho con eso, con un libro que leyéramos de pequeños o un libro que nos gustaría leer a nuestros hijos en voz alta. Pero con el tiempo he descubierto los placeres de la lectura en voz alta. Sobre todo cuando escribí mi libro, pues descubrí que había muchas cosas que tenía que leer en voz alta para ver cómo sonaban, para ver cómo quedaban mejor. Y he descubierto que hay cosas que me gusta leer en voz alta. Creo que es algo muy propicio también para la poesía, pero sobre todo también para las obras de teatro. Las obras de teatro están escritas generalmente para representarse, para decirse en voz alta. Y cuando tenemos una obra de teatro en nuestra casa, pues la leemos como un libro normal, pero también son muy propicias a leer en voz alta. Y os animo a que lo hagáis en vuestra casa, leer una obra de teatro en voz alta. Tengo varias obras de teatro en casa, pero bueno, yo creo que he elegido la más moderna de todas, que sería Todas hieren y una mata, de Álvaro Tato. Es una obra de teatro que descubrí por casualidad porque fui a verla a un teatro
y me gustó muchísimo, me gustó tanto que me compré el libro nada más salir de allí. Y bueno, es una obra de teatro moderna escrita el año pasado, creo, en 2019, sí, pero está escrita a la manera de las obras de teatro del Siglo de Oro, a la manera de Lope de Vega, a la manera de Calderón de la Barca, a la manera de Tirso de Molina, y tiene a los personajes típicos de aquellas obras de teatro. Está dividida también en 3 jornadas como aquellas obras de teatro, y la verdad es que realmente hay fragmentos que parecen desenterrados, que parecen escritos en el Siglo de Oro y desenterrados en la actualidad. Y como os digo, me gustó mucho por 2 cosas, porque me parece que está muy bien escrita a la manera de las obras de teatro del Siglo de Oro, pero también porque tiene un giro para darle otra visión a los personajes y otro futuro a los personajes, que no fuera el típico final de aquellos personajes de las obras de teatro escritas en aquella época. Una flecha de luz recién nacida, una flecha de leche bien templada, una flecha de madre enamorada, una flecha de cálida guarida, una flecha de juego y una herida, flecha de amor y sangre deseada, una flecha que vuela hacia la nada, una flecha que vuelve de la vida, una flecha valiente, una traidora, una flecha de llanto, una de risa, una flecha que hiela, una que arde, flecha tras flecha, en fin, hora tras hora, nos va cazando el tiempo tan deprisa que siempre es casi demasiado tarde. Ya os tengo a todos conmigo, amigos, iré por fuego, y arderemos juntos luego, pero Dios será testigo de que si enciendo una hoguera de ardiente literatura, no es por culpa ni censura, sino porque ser pudiera, que fuera ejemplar mi muerte, y en el futuro contemplo que otras escuchen mi ejemplo y corran distinta suerte. Y el 10º y último derecho es el derecho a callarnos, que sería el derecho más contrario a lo que al final hacemos aquí en YouTube, y es pues ese derecho a leer un libro que te guste sin que sepas muy bien por qué, o sin que quieras explicar muy bien por qué, y te lo guardes para ti. Y no emitas ningún juicio, ningún comentario, no se lo recomiendes a lo mejor tampoco a nadie, porque lo guardas para ti. Y en mi caso sería Dasa, un poema de amor de Ben Brooks. Ben Brooks ya sabéis que es un autor que me gusta mucho, incluso he hecho reseñas de sus 3 libros publicados también en Blackie Books, pero de este yo creo que no os he hablado nunca en el canal. Es un poema bastante raro, que creo que no es para todo el mundo, que no le va a gustar a todo el mundo, pero yo lo leí en un momento, pues fue un momento que estaba solo en casa, era por la noche, era de las primeras noches que pasaba yo aquí en Madrid y dio la casualidad de que esa noche estaba yo solo y me lo leí en esa noche y me gustó, no sé, no lo voy a explicar porque no sé cómo explicarlo, pero sí que me gustó y me acompañó esa noche. Entonces sería ese libro que me guardé para mí porque yo creo que no se lo he recomendado a nadie, no he hablado de él, no he emitido ningún juicio sobre este libro, y me lo he guardado para mí, y creo que es eso a lo que se refiere este último derecho de Daniel Pennac. A poder leer un libro, a que te guste y a no tener que decir nada sobre ese libro, a poder guardártelo para ti. Y nada más, eso ha sido todo, esos han sido los 10 derechos del lector que todos tenemos que tener presentes siempre en nuestro hábito de lectura. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo de la Cueva de Charles. ¡Adiós!